Ok, bueno, Dios les bendiga a todos esta noche. Vamos a iniciar el curso de las cartas generales. Anteriormente vimos las cartas Paulinas, ¿verdad? Que son las cartas que escribió el apóstol Pablo. Hoy vamos a comenzar el estudio de las cartas generales, que es un pequeño panorama acerca de 8 cartas, incluidas Apocalipsis. Serían como unas 9 cartas, pero cartas generales en sí son 8, porque Apocalipsis entra en otra categoría. Entonces, estas cartas le hablan a la Iglesia Universal, por eso se llaman cartas universales. No es una iglesia específica, sino a una iglesia general. Entonces, vamos a comenzar con la carta a los Hebreos. Eh, bueno, el autor de esta carta, algunos dicen que fue Pablo, otros enumeran un montón de autores bíblicos, pero la situación es que no se sabe, está totalmente en oculto quién fue el autor de esta carta. Dios no nos dijo quién escribió la carta. Los hebreos o creyentes judíos, eh, la carta a los hebreos, ¿verdad? O creyentes judíos. Sin embargo, el autor conocía bien a sus lectores. Les pidió que oraran para que les fuese devuelto pronto. Entonces, algunos creen de que era alguno de los colaboradores, bien de Pablo o bien de Pedro, que eran muy cercanos a ellos. Por eso este escritor tenía una gran afinidad con los receptores de la carta. Eso usted lo encuentra en el en el capítulo 13, verso 18 al 19. Yo le recomiendo que siempre vea la cita bíblica. Allí el escritor está pidiéndoles a ellos que oren por él para que pronto sea restituido. Así que es claro que tenía una relación fuerte con ellos. Las palabras "los de Italia os saludan" nos dan una pista, según Hebreos 13:24. Estas palabras pueden mostrar que el autor les escribió desde Italia. Si es así, esto significa que pasó algún tiempo en Italia y seguramente en Roma, su capital. Entonces el autor sigue siendo un incógnito. Algunos argumentos importantes en pro del escritor es el conocimiento muy pleno que tenía del Antiguo Testamento, el dominio que tenía este escritor sagrado acerca de la ley, ¿verdad? De lo que es la ley en toda su extensión. Entonces, algunos han dicho es Pablo, otros Bernabé, pero no se sabe, absolutamente no sabemos. Estas son las cartas generales, están clasificadas en 2 columnas. Las primeras 3 hablan, o 3 de ellas hablan acerca de los creyentes que están pasando sufrimiento. Estos son la carta a los Hebreos, la carta de Santiago y la primera carta de Pedro. Ellas 3, Hebreos, Santiago y primera carta de Pedro, hablan a los creyentes, hermanos, en sufrimiento, o sea, los hermanos en Cristo que estaban pasando tribulación o persecución. La segunda columna habla de las epístolas para contrarrestar las falsas enseñanzas. Hermanos, estudiamos en el Nuevo Testamento que uno de los ministerios fundamentales que los discípulos o los apóstoles perseguían, o sea, que procuraban que existiera, era el ministerio de maestro. ¿Por qué? Porque éste se encargaba de enseñar la doctrina sana a la iglesia, de ayudar al pastor.
o al pastorado en sí a fortalecer la iglesia en cuanto a doctrina para poder contrarrestar la muchedumbre de falsas enseñanzas que circulaban. Entonces, en estas tenemos segunda carta de Pedro, primera carta de Juan, segunda carta de Juan, tercera carta de Juan y la carta de Judas, ¿verdad? La carta de Judas. Ya veremos quiénes son y cada uno de estos escritores. Bueno, ¿escribió Pablo la carta a los hebreos? Esa es la pregunta monumental, histórica que el cristianismo se ha hecho. Algunos creen que Pablo escribió Hebreos, pero hay muchos que no están de acuerdo por tres razones. Uno, Hebreos cita las escrituras mayormente de la Septuaginta, ¿verdad? Que es la traducción griega del Antiguo Testamento. A diferencia de esto, Pablo comúnmente cita de la versión hebrea del Antiguo Testamento. O sea, tome nota de esto. Hebreos, o sea, el libro, la carta de Hebreos, cita las escrituras que fueron traducidas del hebreo al griego, que esta versión se llama Septuaginta. Entonces, prácticamente el escritor de Hebreos está citando a la traducción griega del Antiguo Testamento, mientras que Pablo utilizaba la versión hebrea clásica del Antiguo Testamento, no la Septuaginta. Entonces es un punto menos en contra de que la paternidad literaria o la rúbrica fuese de Pablo. Entonces, esto quiere decir que el escritor de la carta a los hebreos tenía un dominio pleno del griego. Número dos, el autor de Hebreos se ubica a sí mismo entre la segunda generación de cristianos, es decir, en el grupo que escuchó el evangelio de labios de otros que oyeron a Cristo. Eso está en Hebreos 2:3. Entonces, en contraste, Pablo afirma que él oyó del Señor, él oyó el evangelio directamente de la boca del Señor. Eso está en Gálatas 1:11 al 12. Entonces, segundo punto en contra de que es Pablo el de la rúbrica, es por cuanto el escritor de Hebreos, según Hebreos 2:3, dice que ellos escucharon el evangelio de los que oyeron al Señor, ¿verdad? Entonces eso lo coloca en la segunda generación de discípulos. Número tres, el estilo refinado y el método del autor es distinto al estilo de las cartas que sabemos que Pablo escribió. ¿Por qué? Porque toda carta de Pablo en el comienzo usted va a encontrar Pablo a los santos que están en tal ciudad. Pablo o yo, Pablo a los santos que están en Éfeso. Esa era la rúbrica calcada del apóstol Pablo, sea por mano de él o por mano de un escritor auxiliar. Entonces, podemos ver que estos tres puntos quitan de la escena al apóstol Pablo como el escritor de la carta a los hebreos. Em, bueno, vamos a seguir aquí. Denme un segundito. Ok. No estamos seguros de quién escribió Hebreos, pero lo que es indudable es que el autor escribió como un apóstol lleno del Espíritu Santo. Aquí está el punto toral de esta carta. Aquí está. O sea, cuando leemos la carta y o sea, la leemos desde la perspectiva de quién la está escribiendo, no como un receptor, sino como quien la escribe, como quien escribió usted un documento, un ensayo, un borrador, lo que sea, y después usted comienza a leerlo. Entonces, cuando leemos esta carta
desde el plano del escritor, nos daremos cuenta que poseía una autoridad muy particular, una autoridad del nivel y de la talla de los apóstoles más Pablo. Entonces, por eso muchas personas están opinando de que fue Pablo. Otros están opinando que el escritor de esta carta fue Bernabé. O sea, si empezamos nosotros a formular hipótesis, a decir fue Bernabé, Bernabé caminó con Pablo y fue llamado apóstol también. Después de que se separó de Pablo, no volvimos a saber nada de Bernabé. Es probable, pero no vamos a caer en el bache de la duda ni la hipótesis. El punto es que el libro se escribió con una autoridad impresionante. A través de los siglos, la iglesia ha reconocido que la carta a los hebreos es una carta inspirada por Dios. Eso es lo importante. Más que cualquier otro libro del Nuevo Testamento, Hebreos da a conocer que Jesús, mire, este es el tema dominante de la carta. Jesús es superior a todos los que vinieron antes de él. O sea, el escritor de la carta a los Hebreos está planteando que Jesucristo es superior a los ángeles, Jesucristo es superior a Moisés, Jesucristo es superior superior a Abraham, Jesucristo es superior a Aarón, a David, etcétera, etcétera. Jesucristo es superior a todos los hombres enviados por Dios. La destrucción, aquí tenemos un dato arqueológico que es muy importante tomar en cuenta. La destrucción del templo de Jerusalén marcó el fin de los sacrificios animales en el judaísmo. El día que, el día que los israelitas, comandados por los macabeos, se organizaron y se rebelaron contra el dominio romano, en ese tiempo el emperador Tito, por orden perdón, el general Tito, por orden de Vespasiano, su padre, repelió la rebelión, la aplastó y mató más de 1 millón de judíos, y los judíos, llenos de ira y de impotencia, quemaron el templo que Herodes había construido. Los romanos aprovecharon también y terminaron de demoler el templo. Entonces, cuando esto ocurrió, que a propósito fue la página más oscura en la fe judía, cuando esto ocurrió, se acabaron los sacrificios en el templo. Nunca más se volvió a levantar o a construir otro templo semejante. Recuerde que han habido 3 templos: el templo de Salomón, el templo de Zorobabel y el templo de Herodes el Grande o Herodes el Constructor. Hasta este momento no se ha vuelto a construir un tercer único templo judío. Bueno, ese es otro punto a estudiar. Pero los sacrificios culminaron allí, no se dio más ofrenda. O sea, lo que trata de demostrar el argumento es que la, la, mm, el que el templo esté funcionando marca un punto cronológico en el tiempo. El que el templo ya no esté, quiere decir, si no se menciona en el escrito, ya el templo está destruido y el escrito fue posterior a la destrucción del templo. Si el escrito incluye a ingresar al templo o sucesos o eventos relacionados con el templo, es porque el templo todavía estaba en pie, como lo es el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Incluso el libro de los Hechos registra un milagro en la entrada del templo. Entonces esto quiere decir, amén, quiere decir que todavía el templo estaba en pie. Ahora, la carta
o el libro de Hebreos no registra ninguna funcionabilidad del templo, no registra absolutamente nada, ¿verdad? O sea, Hebreos dice mucho sobre el templo, este, dice mucho sobre el templo y los sacerdotes, pero no menciona la destrucción del templo. Por tanto, presumimos que Hebreos se escribió antes de la destrucción del templo. Entonces, ubicamos la carta a los Hebreos antes de que el templo fuese quemado y destruido. Ok, esto es un dato arqueológico, histórico y cronológico. Nos ayuda a poder ubicar una posible fecha. Vamos a darle un repaso al contexto histórico. Recuerde que el contexto histórico, la misma palabra lo dice, es todos los eventos históricos, hechos o sucesos que han ocurrido alrededor del texto sagrado, ¿verdad? Alrededor del texto sagrado. Había una diferencia grande entre los judíos y gentiles. Los gentiles no sentían la presión del judaísmo. Pocos de ellos asistían al templo. Su pasado no incluía las fiestas, las costumbres o la ley judía, ni tampoco el templo. A diferencia de ellos, los creyentes judíos enfrentaban grandes luchas con el judaísmo. Confiaban en Jesucristo como su Salvador, pero retenían la ley. Guardaban los días de reposo y asistían a las fiestas. Circuncidaban a sus hijos y sacrificaban animales en el templo. El libro de Hechos cubre los primeros 30 años de la historia de la iglesia. Hechos da a conocer que la mayoría de los creyentes judíos seguían a Jesús y a la ley de Moisés. Pasaron muchos años antes de que se dieran cuenta que Jesús reemplazó los sacrificios de animales y que somos salvos por la gracia y no por guardar la ley. Entonces, esto era lo que en la sociedad judeocristiana estaba aconteciendo. Los judíos convertidos confiaban en Cristo, lo habían experimentado, un encuentro con Él, pero culturalmente y tradicionalmente retenían las prácticas de la ley. Muchos llegaron a pensar de que para ser completamente salvo había que cumplir aspectos de la ley de Moisés y veían a Cristo como un complemento de la ley de Moisés. Entonces, por lo tanto, surge la necesidad de que la carta a los israelitas o hebreos fuese escrita para poder explicar muchísimas cosas, muchísimos aspectos teológicos o cristológicos que enseñan que el Mesías era superior a Moisés y su ley, que era superior al histórico Abraham, a los patriarcas, que era superior al gran sumo sacerdote Aarón. Entonces nace la necesidad de que este libro hermoso se escriba para poder explicar con lujo y detalle la gran diferencia, ¿verdad? Y la gran superioridad de Cristo sobre todos los actores históricos de la fe judía. Veamos factores en contra del cristianismo. Bueno, lo que vimos anteriormente, para no dejarlo ir, es que los gentiles convertidos no tenían presión social. No en ese momento. Lo que ellos experimentaron después fue persecución. Pero, o sea, ellos no tenían la ley, ellos no habían guardado ninguna ley, no tenían presión por nada. Mientras que los cristianos judíos o judeocristianos, ellos sí estaban presionados por la misma cultura, por la misma religiosidad de los líderes mosaicos, estaban oprimidos por sus mismos familiares y había un choque tremendo por haber cambiado de religión.
Entonces, por eso es que este libro surge para poder ayudar, aclarar, afirmar la fe de los judeocristianos que habían confiado y habían depositado su fe y confianza en Cristo Jesús. Los factores contra el cristianismo. Vamos a ver dos factores que presionaban a los judíos creyentes para dejar a Cristo y regresar al judaísmo. Eran leales a Moisés y a las costumbres judaicas y la persecución de los judíos incrédulos que era violenta. El seguir a Jesús a menudo les costaba a los creyentes su reputación, casas, tierras, pertenencias y libertad. La tentación de volver al judaísmo era grande. Había presión por parte de los líderes judaicos, había presión por los radicales. La otra forma de presión es que algunos fueron desheredados, desterrados, despreciados, expulsados de sus núcleos familiares, perdieron herencias, perdieron libertad. Entonces la presión era tan fuerte que muchos estaban pensando en regresar atrás o algunos regresaron. Entonces, por eso es que la carta surge para poder mostrarles con argumentos poderosos de que volver atrás ya no tenía sentido. Vamos a ver algunas explicaciones del bosquejo. Bueno, los creyentes judíos estaban desanimados por la persecución. Es feo ser perseguido. Bueno, creo que nosotros, no sé ustedes allá en Perú, creo que nosotros nunca hemos sido perseguidos de esa forma. Puede ser que alguno experimente eso. En la actualidad sí se puede dar. No necesariamente tiene que ser en otro continente. En México se puede dar. En México hay mucha persecución contra el cristianismo. En fin, la persecución, amados hermanos, es terrible y produce desánimo. Hebreos se escribió para fortalecer la fe de ellos, era lo que estamos induciendo, para advertirles del juicio de Dios sobre todos los que dejen de seguir a Cristo. Hay muchas advertencias en esta carta. Cabe resaltar que en el bosquejo la palabra superior aparece un promedio de 9 a 10 veces, demostrando el escritor así que Jesús es superior a todos los que fueron antes de él. El bosquejo incluye 7 advertencias. Allí en su libro, hermano, del Panorama del Nuevo Testamento, está la sección de cartas generales. Allí va a encontrar en la carta a los Hebreos todo el bosquejo especificado y va a encontrar usted las advertencias que se mencionan, ¿verdad? Y una de ellas es: horrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Bueno, vamos a ver ah, un pequeño repaso de lo que sigue ahí en el material. Jesús es un profeta y un líder superior, según Hebreos 1, verso 1, capítulo 4, verso 13. A veces Hebreos es llamado el libro de mejores cosas, ¿verdad? Las dos palabras griegas para mejor aparecen numerosas veces en esta carta. Jesús es superior o mejor en muchas maneras. Bueno, cuando hablamos de mejores cosas, está hablando a todo lo que el nuevo pacto contiene. ¿Por qué? Pues porque es una revelación superior. El viejo pacto, aparte de que tiene su revelación especial, el nuevo pacto es superior en revelación. ¿Por qué? Porque en el viejo pacto los judíos veían una figura, una nube gloriosa, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero en el nuevo pacto, los cristianos tienen una experiencia personal con el Dios hecho carne. Entonces, las promesas dadas en el nuevo pacto son espirituales, mientras que las promesas dadas en el viejo pacto son terrenales, ¿verdad? Entonces, primero, Jesús es superior a los profetas. Él reveló a Dios mejor que ellos. O sea, lo que estábamos diciendo, los profetas hablaron en nombre de Dios a la nación israelita.
Muchas veces mostraron señales extraordinarias, pero sobre todas las cosas manifestaron su voluntad. Establecieron su ley, que no había margen ni a derecha ni a izquierda. Era dentro de la ley. Pero ¿qué sucede? Jesús revela al Padre en su cuerpo mortal, ¿verdad? Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, Jesús se manifiesta como superior al profetismo hebreo de todos los tiempos, sin importar quién fuese el profeta. Los profetas traían una palabra corta de Dios de vez en cuando. Cada uno contaba una parte de cómo era Dios. Pero Jesús no solo nos contó cómo era Dios, Él nos mostró. Jesús era Dios mismo manifestado en carne. Él es mayor que los profetas. Él nos dio un mensaje final y completo de Dios. Entonces su revelación es superior, ¿verdad? Segundo aspecto, Jesús es superior a los ángeles. Su nombre o título, el Hijo de Dios, es superior al de los ángeles. Los ángeles adoran a Jesús. Ellos solo son mensajeros, pero Él es Dios. Ahora, ¿por qué el escritor de esta carta incluye este apartado para mostrar que Jesús es superior a los ángeles? Porque la tradición judía en sí misma exaltaba la presencia angelical. La tradición judía exaltaba esta presencia angelical y le otorgaba un plano divino. Ellos decían que el ángel de Jehová, ellos manifestaban que el ángel Miguel, que el ángel Gabriel, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el escritor de la carta redacta su argumento, muestra que solamente el título de Jesús es superior. Recuerde que Jesucristo recibe el nombre terrenal aquí, por orden del ángel, ¿verdad? Por orden del ángel. Pero su nombre original, preencarnado, es el Hijo de Dios. Punto y final. Ese nombre encierra la deidad, encierra la divinidad, encierra completamente la esencia de Dios en el Hijo. Ya le doy el tiempo, hermano. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los ángeles, perdón. Los ángeles son seres finitos, o sea, tienen un límite, mientras que Jesucristo es un ser ilimitado. A ver, hermana Sandy, puede opinar. Doctor, Dios le bendiga. Disculpe, es una pregunta, ¿no? Cuando se usa el título de Hijo de Dios, ¿no? Normalmente trae una referencia a un ser creado, ¿no? Pero sabemos que Jesús es Dios mismo. Me gustaría un poco que se profundice en eso. Ok, Y gracias. también acerca de lo que usted dijo, el otro punto sobre el ángel de Jehová. En el Antiguo Testamento se ve muchas veces la aparición del ángel de Jehová, ¿no? Por Ok. un estudio, no siempre nos hacían referencia a que era Jesucristo, solamente que como no se había presentado como Jesús, se le dio el título del ángel de Jehová, ya que en Josué podemos ver cómo Josué se arrodilla ante ese ángel, ¿no? Y vemos en otras ocasiones que los ángeles mismos decían que ellos no podían recibir adoración. Ujú. Entonces, en ese tema me gustaría un poco que profundice, pastor, disculpe. Ok, bueno, recuerde que las referencias solo son, lo llevan a usted por el nombre que se repita. Pero el Hijo de Dios con H mayúscula es diferente a Hijo de Dios con H minúscula. ¿Por qué? Porque en cuestión de escritura griega, la H mayúscula encierra que es distinto en naturaleza al hombre. ¿Por qué?
Primero porque su esencia como persona, su esencia es sin pecado. Allí lo pone en otro plano, ¿verdad? Todos los hombres heredamos el pecado por nacimiento. Jesús no lo hereda el pecado por nacimiento, aunque nació de una mujer, puesto que el engendro que fecunda el óvulo de María no era humano, no era producido, no era parte de un esperma humano, sino que era distinto, era prácticamente la encarnación del Hijo de Dios en ese óvulo para tomar la forma humana, cuerpo, huesos, sangre, todo, toda la parte humana, Jesús lo toma del óvulo de María. Pero la parte esencial, que es la sangre del individuo, la recibe del Espíritu Santo, la recibe del Padre. Entonces, por tanto, el Hijo de Dios, con H mayúscula, lo coloca en un plano distinto, aunque humanamente él tiene un cuerpo humano, pero nunca tuvo pecado. Entonces, por eso es que algunos herejes colocan a Jesucristo como un ser creado porque nació. Es imposible. Es imposible. Él es un ser increable. Solamente que en el vientre de su madre, María, tuvo que formarse como un ser humano para poder pagar el precio del pecado. Únicamente por eso fue. No habría otra forma en que el pecado humano fuera expiado si no hubiese sido por el derramamiento de sangre limpia. Eso tendría que ser un ser sin pecado con cuerpo humano en este mundo. El único que lo pudo hacer es Jesucristo. Entonces, por tanto, queda demostrada su deidad cuando camina sobre el mar, cuando resucita a los muertos, cuando sana a los leprosos, cuando da vista a los ciegos, cuando murió en la cruz, algunos muertos resucitaron, volvió de la muerte al tercer día, ascendió corporalmente al cielo. Eso indica su deidad, ¿verdad? Igual el del libro de Hebreos lo menciona y hace una comparativa del ministerio de Melquisedec con el de Cristo y dice que Jesucristo es superior, aunque tienen una tipología. ¿Por qué? Por razón de que tanto Melquisedec y Cristo no tienen principio ni fin de día. Históricamente, Melquisedec no se sabe quién, no se sabe quiénes son su familia, no se sabe nada. Así toma el escritor este ejemplo y hace una comparativa y dice, así Cristo no tiene principio ni fin de días su ministerio. Entonces eso muestra que Él es un ser increado. Sabemos que en un punto del tiempo existió la deidad, la Trinidad, y ellos planearon construir un universo. El segundo aspecto es que, teológicamente hablando, desde el punto de vista de la cristología del Antiguo Testamento, el ángel de Jehová no es nada más y nada menos que el Cristo preencarnado. En su modo de teofanía, una apariencia humana que muestra al Dios vivo interactuando con su pueblo. Entonces, eh, tácitamente o textualmente, el ángel de Jehová es Jesús preencarnado. ¿Ok? Solamente que su función solo fue en el Antiguo Testamento. Una vez que Cristo vino al mundo, no más ángel de Jehová. Salió de la escena porque la revelación total llegó, ¿verdad? Salió de la escena porque la máxima revelación llegó y era Jesucristo.
Bueno, vamos a ver, Jesús es superior a todos, Jesús es superior a Moisés. Moisés era siervo en la casa de Dios, pero Jesús edificó la casa. Y dicha casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y la esperanza, según Hebreos 3:6. Entonces, aunque Moisés hizo grandes cosas, proezas enormes, aunque Moisés hizo mucho, amados, Jesucristo es superior, porque el siervo no es mayor que el amo, ¿verdad? Y en este plano, Jesucristo es quien edifica la casa, o sea, es el dueño de la casa. Y Moisés era mayordomo de la casa. Entonces, por lo tanto, Moisés nunca sería superior a Jesús, jamás. Desde el plano radical de los seguidores de la fe de Moisés, sí, sí, pero desde el plano teológico y bíblico, no, ¿verdad? Y esa es la verdad que prevalece. Otro punto, Jesús es superior a Josué. El reposo que Jesús ofrece es mejor que el reposo que Josué ofreció en Canaán. El reposo del Señor es completo y es eterno. Correcto. Recuerde que Josué metió a Israel a la tierra prometida, al descanso, al reposo. ¿Por qué? Porque ya no seguirían peregrinando por el mundo, desterrados o buscando habitación. No, ya estarían en su tierra prometida por el Dios vivo, ya descansarían, ya se establecerían y allí echarían raíces y darían fruto. Espiritualmente, espiritualmente, Jesús ofrece un reposo eterno. ¿Dónde está ese reposo? Primero, el reposo espiritual que nos da el Señor cuando entregamos nuestras vidas a Él. Descansamos, son quitadas las cargas, pero reposo eterno es cuando llegamos a su presencia allá en el cielo, donde nunca más volveremos a sufrir nada. Entonces, por eso el argumento de mejores cosas es lo que estábamos analizando, que las promesas del nuevo pacto son eternas, son espirituales. Las promesas del pacto antiguo son terrenales y son temporales. Jesús es un sacerdote y mediador superior. Como nuestro mediador y sumo sacerdote, Jesús es el mejor. Él es superior a Aarón y a los levitas. ¿Por qué? Ellos eran pecadores y morían. En cambio, su vida, la vida de Cristo, es sin pecado y es infinita. Los sumos sacerdotes, cuando moría el sumo sacerdote, le quedaba la tarea al que seguía y moría y al que seguía, así sucesivamente. Ellos tenían que pagar un precio por sus pecados para después hacer el sacrificio por los pecados de Israel, mientras que Jesús entró una vez y para siempre en el lugar santísimo con su propia sangre y efectuó la redención de la humanidad para siempre. No necesita volver a entrar, no necesita un sacrificio, no necesita morir, ya murió y resucitó una vez para siempre. Jesús es superior al sacerdocio arónico y levítico. ¿Ok? Recuerde que el sacerdocio se compone en dos fases. Está el sacerdocio que sirve al altar, que son los aronitas, los sumos sacerdotes, los encargados de efectuar la expiación, de recibir las ofrendas, etcétera, etcétera. Ellos eran los que una vez entraban al año en el lugar santísimo, el sumo sacerdote. Y están los levitas, los sacerdotes levitas, que eran los encargados de toda la administración del templo. Eran encargados de que el pan de la proposición estuviese fresco, eran encargados de que el aceite del candelabro estuviese permanente, abastecido, eran encargados de que el incienso especial estuviese en el depósito, eran encargados de toda la administración.
¿ok? Eso eran los sacerdotes arónicos y levitas. Su pacto, el pacto de Cristo, es superior al antiguo pacto. Bueno, ya lo hemos dicho. Las viejas promesas del pacto eran para sobre la vida en la tierra, como el milenio, como el restablecimiento del reino de Israel, etcétera, etcétera. Las promesas del nuevo pacto son para la eternidad, ¿verdad? Entonces, y la prueba de ello es que Apocalipsis nos menciona que hay una ciudad llamada la Nueva Jerusalén de oro puro. Entonces, eso pertenece al nuevo pacto. Su sacrificio y santuario celestial son superiores al templo y a los sacrificios de animales. El templo en el cielo es mejor que el templo de la tierra. La sangre del Hijo de Dios es superior que la sangre de los animales. El tema de Hebreos es que Jesucristo es mejor o superior que todos los que vinieron antes que Él. ¿Verdad? Llegamos a la última. Seguir a Jesús requiere fe, es lo que el escritor está planteando a su auditorio en los capítulos 10 al capítulo 13. Hebreos enfatiza que nosotros tenemos que vivir por fe y en eso encontramos el capítulo 11, que es un capítulo entero de la fe. La definición conceptual de fe se encuentra en Hebreos 11:1. El capítulo 11 es favorito de muchos. Enumera la cantidad de los héroes del Antiguo Testamento que perseveraron por la fe y sin considerar las circunstancias continuaban confiando en Dios. Los creyentes son como los corredores en un estadio. Tenemos en derredor nuestro, mientras corremos tan, corremos tan grande nube de testigos, ¿verdad? Ellos son testigos de que Dios es fiel. Si nosotros continuamos en la fe, seremos coherederos con ellos. Entonces, terminando con esto, el escritor de la carta a los hebreos lo que quiere es mostrar que la decisión que los judíos cristianos tomaron era la correcta, que desistir de esa decisión y volver a la fe antigua era pecar. Y menciona algunas advertencias como la que se menciona en Hebreos capítulo 2 verso 1, en donde él manifiesta cómo escaparemos si despreciamos una salvación tan grande, ¿verdad? No queda más que una horrenda expectación de fuego que ha de consumir a los enemigos. Entonces, hermanos, la carta a los hebreos, a pesar que tiene aspectos teológicos que exaltan la superioridad de Cristo sobre los actores históricos del Antiguo Testamento, resalta gran cantidad de advertencias que no solamente son para los hebreos de aquel tiempo, son para nosotros hoy. En fin del discurso, debemos crecer en fe y debemos cuidar esta salvación, amados hermanos. Bueno, voy a dejar de compartir aquí. Voy a dejar de compartir. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Vamos a intentar, hermano. Voy a probar. Voy a probar. ¿Cuántos alumnos hay? Vamos a ver. Hay 9 alumnos. 9. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. En la sala uno le tocó a la hermana Mera, la hermana Evelyn, el hermano John. En la sala 2 fue asignada la hermana Sandy, hermano Juan Carlos, la hermana Ruth. En la sala 3 fue asignado el hermano Eduardo, el hermano José Mendoza y el hermano Orlando Chipán. Entonces voy a abrir aquí las salas. No sé si ya le llegó ahí, hermano, confirme si ya le llegó la invitación para Sí, unirse. ya llegó ya. Ok, únanse a las salas, por favor, y lo que van a hacer es lo siguiente, ¿verdad? Lo que van a hacer es lo siguiente.
¿Ve? Aquí tengo. Tome nota, por favor. Em, los que están en la sala uno, por favor, vayan entrando, hermanos, que ahí quiero que todos estén en la sala. Ya están los de la sala 3, los de la sala 2, por favor. Solo tienen 30 minutos. Ok, los de la sala uno, por favor, vayan aceptando. Entre ahí a la salita y tome nota de lo siguiente. Los de la sala uno van a leer Hebreos 11 1 al 6, ¿verdad? Hebreos 11 1 al 6. Vamos a entrar aquí. Vamos a la sala uno. Bien, los de esta sala, por favor, tomen nota. Van a leer Hebreos 11 1 al 6. Léanlo, medítenlo y por favor saquen sus conclusiones, ¿verdad? Un pequeño resumen que uno de ustedes lo va a leer. Va a ser el hermano John. Por favor, enciendan las cámaras allí para que ustedes interactúen. El punto es que interactúen, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí. Bien, esta sala, los de esta sala, sala 2, van a leer Hebreos 10, verso 26, verso 27, lo van a analizar, van a sacar conclusiones, saquen las mejores conclusiones, por favor, y el hermano Juan Carlos Colunche se va a encargar de exponer las conclusiones que van a encontrar en el texto citado. Listo, hermanos de la sala 3, van a leer Hebreos 12 1 al 3. Analícenlo, amados, analícenlo y saquen sus mejores conclusiones. El hermano Eduardo va a ser el coordinador de este grupo. Usted, cuando termine el tiempo, van a volver todos a la reunión y ahí van a exponer, va a leer usted todas las conclusiones que ustedes van a encontrar en el texto que les acabo de proponer. Pastor, el texto, repetirnos. Hebreos 12, capítulo 12, versículo 1 al 3, ¿verdad? Al juicio divino. Sí. Eh, A ver, vamos a ver lo que hacemos, a lo que nos dicen para exponer. El texto. Ay, Dios mío.
Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Yo creo que eso es el punto clave. Claro, acá en el libro mismo está, pe. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Bueno, quitarnos, ¿no? De todo esas malas prácticas y todo eso. Y Claro. corremos con paciencia, dice, la carrera que tenemos por delante. Ujú, de eso habla ese capítulo, Claro. de avanzar, de seguir. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe. Ah, ya, Con creo que es eso. de la fe. Ajá. Check instante, se le aguantar. Nair exponer son. Ujú. Tuve que traer la Biblia que tiene las letras más grandes. De pronto va. Hermano José, ahí trabaje con los hermanos. Manamera, prende tu cámara. Ya, aquí está, el 26. Si pecábamos, la advertencia de al que peca deliberadamente, ¿no? Advertencia, dice. ¿Cómo deliberadamente? ¿Qué podría deducirse eso? La palabra deliberadamente habla Ujú. voluntariamente, así, tomar como, Que Un lo hace con pecado conocimiento, consciente o intencional, algo consciente. que lo hace con conocimiento, ¿verdad? claro, Exacto. porque ya Sabe que dice, está. Amén. Ya que leer y para sacar un resumen, una conclusión para poder exponer. Para, tenemos que salir los dos, mijo.
Hebreos del 1 al 6. Hebreos capítulo 11, verso 1 al 6. Hebreos capítulo 11, verso 1 al 6.
Y te vas a salir vos. Ujú. Y eso, ¿qué Sí. le pasa? ¿Qué? Es comida de Es que no sé. ¿Cuál? Dios le bendiga, mis hermanos. Ya han podido terminar de leerla para poder, gloria al nombre del Señor, dar un resumen. ¿Tienen sus conclusiones, sus ideas sobre sobre este capítulo y esos versos? Sí. Como se indica anteriormente, hay considerable desacuerdo entre los cristianos en cuanto a la naturaleza de este pecado. El problema, en resumen, es acerca de si se refiere a verdaderos cristianos que después se apartan de Cristo y se pierden. Verdaderos cristianos que recaen. De pronto se animó a dar clases porque vi un comunicado que no iba a estar. Habrán conversado ellos, ¿ve? Más antes dijo pues que no va a poder estar o no va a poder dar clases. Yo confiado en eso, ya estuve ya en otro ya con la SAMI. De repente chequeo y decía ya pueden entrar. ¿Qué? A veces cositas un poquito no, nos desubica, pues. Nah, yo estaba todo el día en la chamba, ni siquiera me había fijado. Pues, ahora, el que no asiste a clases creo se va a estar desaprobado, ¿no? Ajá. Voluntariamente, consecutivamente, ¿no? Con conciencia. No, Entonces, por costumbre. cuando, ajá, ¿no? Algo que ya lo hemos agarrado, ¿no? Y estamos Como pecando, manera. pecando, ajá, y hasta lo tapamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hacemos esto? Estamos apostatando, ¿no? La palabra apostatar, significado, a ver qué lugar, a ver, apostatar, significa negar la fe en Cristo, ¿no? Yo creo que mm, abandonar, dice nuestra fe, ¿viste? Entonces estamos abandonando la fe que hemos recibido en algún momento, el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, cuando apostatamos contra Cristo de una manera voluntariamente, estamos rechazando a Jesucristo, literalmente, ¿no, hermanos? Entonces, cuando hay ese acto en nuestras vidas, dice la palabra de Dios que ya no queda más sacrificio por los pecados, porque Jesucristo fue ¿no? el más alto sacrificio para que el hombre tenga perdón de pecados y salvación. Entonces, ¿qué le queda a aquellas personas que apostan de la fe? Dice que le queda una horrenda expectación de juicio. Les queda, ¿no? El hervor de fuego que ha devorado a los adversarios. O sea, Dios toma como adversarios a aquellas personas que apostatan de la fe
y lo único que le queda es juicio, ¿no? Un juicio que Dios va a demandar para aquellos. ¿Eso entendemos, hermanos? ¿O ustedes entienden algo, Está bien. hermana Zuc, el pastor Juan? Sí, estoy de acuerdo. Quiero leer un poco más acá, me gustó acá. Ah, mira, acá da un ejemplo, mira, hermanos. Dice, es lo mismo que Judas, ¿no? Judas fue un hombre que anduvo con Jesucristo, un hombre que escuchó la verdad de Jesucristo mismo, pero eh, no, al último rechazó eso, no repudió a Cristo. Mira, acá lo voy a leer un poquito ya, pero para eso es dice, no, dice, el versículo 26 se define la apostasía como pecar deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Lo mismo que Judas, la persona ha oído el evangelio, conoce el camino de la salvación, incluso ha pretendido recibirla, pero luego repudia a Cristo, lo rechaza de manera deliberada, voluntariamente. Para tal persona ya no queda más sacrificio por los pecados. Ha rechazado de manera decisiva y concluyente el sacrificio de Cristo, hecho una vez para siempre. Por ello, Dios no tiene otro camino de salvación que ofrecerle. Hay un sentido en el que todo pecado es voluntario, pero el autor se refiere aquí a la apostasía como un pecado voluntario de extraordinaria gravedad. Claro, claro, hermanos, es verdad. Aquí estamos hablando de un pecado de apostasía, hermana Zug, pastor Juan. Porque si nosotros reflexionamos, nosotros pecamos contra Dios de una manera directa o indirectamente diariamente, ¿no? Pero es muy diferente al pecado de apostasía. Es muy, muy diferente porque esas personas voluntariamente están metidos ¿no? En ese pecado y no sueltan pues ese pecado. Pastor Juan, usted que está ahí, no, Moisés, que nos diga. Yo lo veo presente, pues. MacArthur. Eh, Siguiente, los otros versos, podemos mencionar que sin fe es imposible agradar a Dios, es en el verso 6, ¿no? En el verso 6, si no me equivoco. Y en el verso 4 al 5 vemos, vemos que hay hombres que agradaron a Dios, que han dado buen testimonio, ¿no? Por ejemplo, Abel y Enoc, ¿no? Que por medio de sus actos, ¿no? Alcanzaron a agradar a Dios, ¿no? Ese es más o menos lo que he podido recopilar, pastor, todo junto. Ok, entonces estos aspectos que encontramos en Hebreos 11, 1 al 6, el escritor los manifiesta para enseñarle al judío cristiano que este camino es por fe, Ujú. no es basado en tradicionalismo, no es basado en reliquias históricas, no es basado en edificios bíblicos históricos de la fe judía, no, es a través de la fe. Y Ya. luego empieza a enumerar una gran cantidad de testigos históricos que atestiguan que Dios es un Dios real y poderoso, ¿verdad? Que la fe en Cristo no avergüenza. Todos estos elementos siempre en torno a la carta. Vamos, ¿quiénes son los de la sala 2?
eh, hermana Zug, Pastor Juan y mi persona. En Ok, esta oportunidad, la hermana Zug va a exponer. hermana Ruth, ok, queremos escuchar. Ok, el pasaje que nos había dado el pastor Moisés se encuentra en Hebreos 10, 26 y 27. Ujú, Y bueno, lo hemos analizado y básicamente nos está hablando sobre el pecar voluntariamente. Y no se trata de cualquier pecado, sino de un pecado consciente, intencional y persistente que nosotros hacemos cuando ya hemos conocido la verdad del Evangelio. También nos habla sobre ya no queda más sacrificio por los pecados. Esto nos quiere decir que pues em, Cristo fue el único sacrificio perfecto. ujú, También nos habla el 27, versículo 27, nos habla sobre una horrenda expectación del juicio. Esta, esta pequeña frase nos explica sobre un temor reverente que tenemos que tener y una seriedad del juicio divino de Dios. Simboliza una justicia de Dios que puede purificar, pero a la vez también destruye el mal. Es una advertencia ujú. que nos da. Y bueno, el mensaje central del texto, sobre todo, es exhortar a los creyentes a que nosotros perseveremos en la fe y no volver atrás ni caer en la apostasía, sino que entender que la gracia de Dios es grande, pero no debemos de usarla como excusa para pecar deliberadamente. Eso sería. Ok, bueno, el escritor de la carta, como al fiel estilo de Jesucristo, para a los hebreos en el camino y les dice, cuidado con pecar deliberadamente porque Dios no toma por inocente a quien ya le conoció. Y dice claramente, horrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Y qué es lo que queda? Dice, a los que abandonan esto, una horrenda expectación de infierno, de fuego. Entonces, el escritor claramente dice, si ustedes están pensando en dejar botado esto y abandonar al Señor y apostatar de la fe, que es abandonar la fe en Cristo e irse en pos de otra de doctrina, que eso es apostasía doctrinal, tengan cuidado, porque Dios no es como el hombre. Dios es un ser muy serio. Entonces pueden caer en sus manos y el juicio puede ser severo. Está muy buena el resumen. Vamos a ir mejorando. Los de la sala 3 creo que es el hermano Eduardo y el hermano Orlando. No sé. Y el hermano Amén. Bendiciones, que está pastor por ahí. y Ajá. hermanos estudiantes. Eh, sí, exactamente. Nosotros somos el tercer grupo, mi persona, el hermano Orlando y así el hermano José Mendoza. Ujú, Eh, razones, no sé, salió del grupo el hermano José, pero ahí lo hemos trabajado acerca de este versículo de los hebreos que estamos estudiando en el capítulo 12, versículo 1 hasta 3, ajá. en donde en este grupo hemos dado una pequeña lectura, en donde hemos resaltado que hemos encontrado la parte más principal o resaltante que nos enseña lo que son estos pasajes, en los cuales pues encontramos de que los creyentes despojémonos de todo el peso del pecado, ¿no? Eso es lo que nos enseña o indica este versículo o esta carta que nos enseña para los creyentes. Y también de que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿no? En donde también ese es el punto que resalta en este pasaje. Desde luego también puesto los ojos en Jesús,
la mirada siempre debe estar en nuestro Señor Jesucristo, que todos debemos encaminarnos solamente con la mirada hacia Cristo, ¿no? Muchas veces eh, como humanos ponemos nuestras miradas en diferentes cosas que nos rodean en el mundo, pero en esta carta el autor nos indica que nuestra mirada tiene que ser al Señor Jesucristo. Es muy corta que nosotros hemos podido simplificarlo, este pasaje que nos dio, y verdaderamente es una enseñanza muy buena. Eso sería todo por el grupo que le hemos hecho. Gracias, pastor. Bien, mire qué importante el argumento del escritor de la carta de Hebreos. Dice, pongan los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. O sea, no pongan la mirada en otro lado, no se desvíen izquierda o derecha, pongan la vista en el Señor. O sea, si están ustedes escuchando ruido de otra religión, por favor, concéntrense en el que ha consumado la salvación. Solamente en Él descansa la salvación y el perdón gratuito. No hay más nada fuera de Él. Ya lo que pasó, pasó, fue historia, hoy es un presente y ese presente también abarca el futuro. Cristo, el Salvador de la humanidad. Entonces, hemos visto que todos los argumentitos que sacamos, fragmentos que sacamos de las diferentes porciones, nos llevan a un solo propósito, ¿verdad? Mostrar que Jesucristo es superior a cualquier actor bíblico histórico. Esa es la conclusión que podemos sacar, ¿verdad? Bien, han habido unos defectitos del sistema, hermanos, yo estoy ahorita implementándolo. Vi que dos hermanos estaban fuera, entonces tuve que hacerlo manual, me las ingenié aquí, voy a seguir madurando esto para el próximo lunes. Espero que el próximo lunes todos estén conectados, todos, porque aquí me falta gente. Vamos a traer otra asignación y vamos a darles un poquito más de tiempo para que trabajen. Yo quiero que ustedes interactúen y aprendan a trabajar en espacio, no, en tiempo limitado, ¿verdad? Entonces, bueno, por lo pronto, entonces, hermano, no sé si se me olvida algo. El próximo lunes continuaremos con el curso de Teología Sistemática. Ya de ahí nos queda poco por recorrer. Entonces, hermanos, agenden para el próximo lunes. Con la ayuda de Dios vamos a estar de nuevo aquí. Les pido que siempre oren por mí, por mi salud. Eh, Primero Dios, esto vamos para adelante. Próximo año, hermanos, es un año bien cargado. Es un año que exprime, que Dios nos dé la fuerza, ¿verdad? Que Dios nos dé la fuerza. Pero todo esto que estamos implementando aquí nos va a servir para evaluar, para trabajar, para ver el desarrollo de los alumnos. Hermanos, los dejamos. Nos vemos el próximo lunes. Aquí ya está lloviendo. Cuídense, ¿verdad? En el nombre de Jesús hay que seguir adelante. Hay que motivar a los otros, Pastor Eduardo, hay que motivar al hermano Ever, que no lo miro. Por favor, ¿verdad? Hasta pronto, hermanos. Nos vemos el lunes. Ya, pastor, Dios lo bendiga. Todos, Dios lo bendiga, pastor. buenas Bendiciones a todos. noches.